El 15 de septiembre de 1998, en el edificio de la Plaza Principal, número 8, el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, acompañado del alcalde de San José Iturbide, Arnulfo Montes de la Vega, cortaba el listón de lo que a partir de ese momento sería la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, subsede San José Iturbide, que sin duda alguna cambiaría el destino de muchos jóvenes en el noreste de nuestro estado. Mi nombre es Víctor Arnulfo Montes de la Vega, soy médico de profesión. Me dedico a la política desde hace más de 30 años y en el periodo 98-2000 fui presidente municipal del municipio de San José Iturbide. Al llegar a la presidencia municipal, yo comentaba que este pueblo, que era un pueblo pequeño, bailaba muy bien los bailables del sureste o la redoba del norte, pero no teníamos absolutamente nada de cultura guanajuatense, pues nuestros maestros o venían de Morelos, o venían de Tamaulipas, o de Nuevo León, o de la península yucateca, o de Chiapas. Y entonces requeríamos tener a alguien que trabajara con nuestros niños e infundiera el amor, la identidad, el cariño por esta nuestra tierra. Así que tuvimos a bien acercarnos al entonces secretario de Educación, el doctor Rivera Barroso. Con él llegamos a comentar este tema desde antes de entrar a la presidencia, cuando habíamos ganado la elección, y platicamos la necesidad de crear algo en San José que nos permitiera que tuvieran un trabajo diferente. Y se planteó el tema de la normal superior. El maestro Raúl Silva, que jugó un papel importante con nosotros, él llegó a platicar con nosotros el tema de decir, podemos hacer una extensión. Y fue un proceso largo, no fue sencillo, fue luchar contra los que no quieren que la gente del noreste se eduque. Y luego conseguimos el recurso para hacer el edificio, aprovechando que había la instalación de ciertas empresas, y en este caso hablaban de la creación del parque industrial Opción, y yo hablé con los dueños del parque industrial diciéndoles pues tienen que apoyar algo a la población, y entonces hicieron el edificio, le entregamos el proyecto de la obra, que es lo que está construido. No solo eso, sino en la parte de adelante se habló de arreglar la Casa de la Cultura, y llegamos a hablar con el ingeniero Rivera Barroso de crear un complejo educativo. Se hablaba mucho de educación, recreación y cultura, y entonces decíamos recreación el jardín, cultura la casa y educación la normal. Pero no solo eso, nos exigieron un número de alumnos, y entonces nos pusimos a trabajar para conseguir el número de alumnos que se nos pedía. En el caso específico de mi persona me tocó ir a Doctor Mora, ponerme con el vehículo y el sonido, a conseguir que muchachos de Doctor Mora se interesaran en participar para que ingresaran a la normal, y lo conseguimos. Sometí a votación del ayuntamiento que se les prestara dinero a los muchachos de la primera generación para que se pudieran inscribir, y después sometí a sesión de ayuntamiento que se validara el gasto y ya no se les cobrara a los muchachos aquella inscripción que se dio. Así nace la normal superior. Los primeros años fueron complicados. El edificio estaba en construcción. No había mesas, ni salones, ni sillas. Se usaban los espacios de la entonces Casa de la Cultura. La naciente comunidad normalista llevaba sus propios botes para sentarse en ellos. A veces se tomaban clases en el jardín. Se organizaron actividades culturales y kermeses en las comunidades cercanas, a fin de recabar los fondos necesarios para la adquisición de materiales. El primer recurso fue destinado a la compra de un proyector de acetatos. Los primeros años que se vivieron en la normal fueron de manera muy itinerante en el aspecto académico y en el aspecto de construcción. ¿En qué sentido? Se iniciaban a dar clases, pero no había un espacio, no había un aula, no había unas condiciones adecuadas para dar clases, pero los muchachos, los alumnos de ese momento, con mucho entusiasmo, y los maestros que estuvimos en esos primeros inicios, apoyaron grandemente. Como había momentos en que estábamos dando clases, inclusive fuera de la institución actual, lo que es el jardín municipal, o en los saloncitos que hoy ocupan lo que es donde hacen sus alimentos los muchachos, donde calientan sus alimentos. Esos eran los salones mejores. Muchas veces utilizábamos algunas vigas con tabiques para que ahí se acomodaran los alumnos en los primeros inicios, pero llegaba a veces un viaje de arena, un viaje de grava, un viaje de tabique, y se suspendían las actividades académicas para que los mismos muchachos apoyaran a
traer ese material de la calle hacia el interior. Entonces de esa manera se vivieron procesos durante mucho tiempo y efectivamente al inicio de este proceso pues también no había un sueldo para los maestros, era sumamente voluntario, de mucho agrado porque vivimos, creo yo, el mismo interés y la misma necesidad que se tenía con el proyecto que el maestro Raúl empezó en ese tiempo. Los alumnos eran sumamente comprometidos, estaban totalmente identificados con la escuela. A pesar de que iniciaba, estaban identificados, trabajaban tanto en su trabajo académico, ya valga la redundancia, como en el trabajo material. Ellos salían, pintaban los barandales, pintaban la escuela, ¿cómo se dice? Lijaban las mesas, porque nosotros iniciamos con mesas que desechaban en otras escuelas. Entonces el mobiliario pues era pues digamos ya viejo. Ellos los lijaban, los pintaban y quedaba muy muy bien todo el mobiliario. Pese a las características de los primeros años, los ánimos y el compromiso de las y de los jóvenes normalistas impulsaron la consolidación de esta institución. Había mucha inquietud por seguir preparándose, porque una de las condiciones es que no había muchos medios también de comunicación para y medios económicos para asistir a ciudades como lo que es Querétaro. Entonces la mayoría de ellos pues ya había de alguna manera, se había incorporado al medio laboral, y el ver una posibilidad, creo que eso fue algo que les generó el tener esa inquietud por la preparación, porque los primeros años tuvimos muchos alumnos ya grandes, ya tenían 2, 3, no sé cuántos años de haber dejado la preparatoria y se incorporaron. Entonces las primeras generaciones son de alumnos o fueron de alumnos ya en edad muy avanzada, algunos de ellos, pero con un entusiasmo muy 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 comprometido. En eso sí fue algo maravilloso, porque eran generaciones con esas ganas de progresar. Estaban sedientos de tener un nivel superior en la región, y sobre todo en el noreste. Sabemos que Jichú, Tierra Blanca, Victoria, Santa Catarina, etcétera, son municipios pues bastante lejanos y hasta cierto punto olvidados, porque no tenían una opción. O sea, la mayoría de los alumnos no estudiaban. Simplemente lo que había en su municipio, si era secundaria, pues hasta ahí, si era prepa, pues hasta ahí. Creo que eso fue lo principal que detonó el hecho de que ellos se comprometieron arduamente con la escuela en sus inicios y posteriormente, ¿no? Pero sobre todo en los inicios, que fue muy, muy complicada la situación. Por iniciativa estudiantil se crearon proyectos de promoción cultural y de identidad, grupos de danza, eventos teatrales, actividades artísticas y hasta publicaciones editoriales. Hacían cooperaciones para eso o actividades, ¿sí? Que una tómbola, que una kermés, para reunir fondos. Gestionaban, nosotros les dábamos la firma de los oficios que hacían, iban a las fábricas, a las empresas y a muchos lugares. Entonces esos proyectos que hacían, para ellos era un orgullo el lograr cada año, cada consejo estudiantil que era nombrado, el dejarle ese legado al siguiente. No quiero decir por esto que no se hicieran actividades recreativas, culturales, además se hacía eso, porque cuando yo entré se tenía conformado un equipo de danza muy bonito, un grupo de danza muy bonito. En las escuelas nos pedían que fueran, en las clausuras escolares nos pedían que fueran los muchachos de la normal. Entonces la normal en ese entonces, por eso yo le llamo una etapa de consolidación, porque la normal empezó a darse a conocer en la región, pero era más hacia lo cultural, hacia la literatura, la poesía, el teatro, son buenos para el teatro, la danza, esos eran sus proyectos, y la gestión, ¿verdad? Que te digo que equiparon gran parte incluso de las oficinas. En mayo del 2005, esta subsede vivió una crisis que marcó de manera importante su historia.
La entonces administración municipal le quitó el subsidio a la escuela, aquel que se usaba para pagar a la plantilla docente. En ese entonces no se contaba con plazas. El espíritu normalista se hizo presente. El estudiantado, organizado en un consejo estudiantil, participaron en una protesta pacífica para dignificar la labor de sus maestras y maestros. Inicialmente no teníamos un sueldo, fue de manera voluntaria el apoyo y se buscaron algunas gestiones para generar un pago a los maestros que estuvimos en ese tiempo. Se empezaron a otorgar a través de presidencia municipal. En ese tiempo estuvo el doctor Montes, estuvo en esa administración y nos apoyó con poco dinero, poco en el sentido de que no era suficiente para los gastos que se generaban. Y posteriormente hubo un espacio donde ya no se apoyó a la escuela normal. Eso generó que los alumnos pues se manifestaran de manera pacífica, solicitando que nuevamente las nuevas administraciones siguieran con ese apoyo, porque era precisamente algo que fortalecía en un momento dado un bono que nos daban mensualmente. Era poco, pero ya era un apoyo, y los muchachos precisamente con ese entusiasmo y ese compromiso apoyaron esta situación para que los docentes que estuvimos en ese tiempo tuviéramos un apoyo que en algún momento se quitó, ya no se generó, y precisamente fue un movimiento que dio frutos porque se continuó con esa intención de que presidencia municipal, el presidente en turno, apoyara con un determinado una situación económica. En sus inicios, la Normal Sede San José Iturbide alojó y preparó a jóvenes de la región noreste del estado de Guanajuato. Sin embargo, no tardó en abrir sus puertas a estudiantes de distintos estados de la República. Aunque quizás una de las aportaciones más importantes es que hace 25 años, esta institución fue la primera en ofrecer una opción de profesionalización docente en la región, una alternativa para no migrar en busca de esta preparación académica. El noreste ha sido por tradición una región rezagada del desarrollo económico, político y social. Tiene comunidades muy bonitas con una gran riqueza cultural. Sin embargo, en el aspecto económico, esta región pues fue olvidada por muchos motivos, ¿verdad? Fue rezagada en cuanto al desarrollo, había una gran desnutrición entre su población, había analfabetismo. Ya ahorita como que durante una época se le tomó más auge a la educación y empezaron a llegar escuelas, ¿sí? Como el CECITE, como escuelas preparatorias, incluso ya están escuelas a nivel superior como la UTN, pero al inicio no se tenía. Entonces esta región para esta región, para las familias del noreste de Guanajuato, era un honor que los jóvenes terminaran y concluyeran sus estudios aquí en la Normal. Decían, bueno, tenemos un maestro, un licenciado en educación en la familia. Entonces yo creo que esto fue una contribución enorme, ¿verdad?, a ir formando profesionales en la región. Una de las alegrías para quienes somos parte de la comunidad normalista del noreste es que muchos de nuestros compañeros, exalumnos de esta institución, se encuentran en cargos directivos, supervisiones o coordinaciones. Además, es motivo de orgullo que quienes egresan lo hacen poniendo en alto a nuestra sede, obteniendo muchas veces los primeros lugares del examen de admisión al servicio docente. Si ustedes decidieron esta carrera, tienen que llevar el espíritu docente. ¿Y a qué me refiero con eso? Que deben de defender su profesión sobre todas las cosas. Y sobre todo, lo más importante, estar orgulloso de ser maestro. Porque ser maestro es, algo bien importante para la sociedad. Aquí no aplica el dicho de echando a perder se aprende. Porque nosotros trabajamos con seres humanos, no con máquinas. Así es que aquí no puede caber ese dicho. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien a la primera. Yo creo que el espíritu normalista implica eso,
que tengas conciencia de la responsabilidad que tienes con un ser humano. La ENSOC de San José Iturbide es sin duda un parteaguas en el desarrollo educativo e histórico de nuestra región. En ella, muchos jóvenes encontraron la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, pero también le dio al noreste del estado la oportunidad de tener docentes que comprenden la zona, la aman y, por supuesto, lucharán por ella y por el desarrollo de las infancias y los adolescentes que aquí habitan. Nuestra institución está fortalecida más por los mismos alumnos y los mismos maestros que trabajamos en ella, más que por instituciones fuera de. Y yo creo que esa es una de las cuestiones. Hay que seguir fortaleciendo esta práctica docente y el compromiso. Yo voy a seguir siempre diciendo que el compromiso es un elemento que nunca se debe de olvidar, y todo ese bagaje académico que se genera en las aulas, que se plasme también en las instituciones, no como un conocimiento frío, sino más bien como un conocimiento amplio y profundo. Como lo mencionan muchos autores, tenemos que transformar, y para transformar pues debemos iniciar por uno mismo, y eso es muy halagador a nuestros alumnos. Hay mucho compromiso y hay muy buenos comentarios de la sociedad en función a nuestra escuela normal, y creo que eso es algo gratificante. Me gusta mucho un educador que fue ejemplo para América Latina, Paulo Freire. Él decía que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades, ¿verdad?, para su propia producción o construcción. Y esto encaja mucho con la historia de la normal, porque el transferir un conocimiento a lo mejor es fácil y sencillo, pero sentar las bases para construir ese conocimiento es lo difícil. Yo creo que la normal de San José Iturbide ha llegado a estos 25 años porque hay algo de eso. No digo que sea completamente la filosofía de Freire, pero sí hay alguna mística en algo, sobre todo en los maestros más viejitos, como yo. Y mi mensaje para la normal es felicitar a toda esta comunidad que se extiende más allá de las paredes de la escuela, ¿sí? Porque en esta construcción, como dice Freire, hemos participado mucha gente. Entonces yo quiero felicitar a toda esa comunidad que de algún modo está alrededor de la construcción de la escuela. Quiero felicitarlos por haber llegado a cumplir este proyecto a la distancia de 25 años. Y deseo pues que se siga con este trabajo y que las futuras generaciones que están ahorita llegando en formación pues sigan con la construcción de este proyecto, gran proyecto educativo. Hoy en día, 20 generaciones de docentes han egresado de esta casa de estudios. Algunos de ellos se han comprometido en la formación de generaciones venideras. Nuestra escuela ha formado especialistas en las áreas de español, matemáticas, historia, química, formación cívica y ética, biología, inglés y telesecundaria. Ahora te toca a ti, futuro maestro, futura maestra, hacer de nuestra casa de estudios un lugar digno, entrañable, un espacio comprometido con las infancias y con la juventud, un lugar comprometido con la labor docente, un punto de encuentro comprometido con la comunidad.